José Eustacio Rivera, el escritor del Trópico, el autor de la novela La Vorágine, esa mágica novela, escrita por un rebelde, por un revolucionario que odiaba la esclavitud, que se encargó de contar cómo sufrían quienes eran sometidos en las caucherías, especialmente por los ciudadanos peruanos, por la Casa Arana. José Eustacio Rivera nació el 19 de febrero de 1888 y murió un 1 de diciembre de 1928. Que nació en San Mateo Rivera, dicen algunos. Los historiadores dicen que no, que nació en la ciudad de Neiva, donde hoy funciona Migración Colombia, donde antes funcionaba el DAS, ahí por la octava, entre séptima y octava. Los despojos de José Eustacio Rivera reposan en un sitio diferente, reposan en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la propuesta del concejal Alejandro Serna para recuperar los restos del escritor del Trópico, del cantor del Trópico, del autor de La Vorágine, del autor de Tierra de Promisión y sus hermosos poemas, de este escritor que muchos jóvenes ni siquiera saben quién es? Su paso por la literatura, especialmente con los jóvenes, pues es prácticamente una causa perdida. Alejandro Serna, concejal de la ciudad de Neiva, ¿cuál es su propuesta para recuperar los despojos mortales del escritor José Eustacio Rivera? ¿Qué tan probable es esa situación? ¿La familia de José Eustacio está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que a esta hora se conectan a través de las redes sociales y a través del fanpage del periódico La Nación, mi casa informativa. Bien lo ha manifestado, mejor introducción no podía haber dado usted a Albatros. Quiero saludar a los neivanos y a los amantes de la literatura y del género literario que representa José Eustacio Rivera, ¿sí? A los amantes de la poesía, de esos sonetos de Tierra de Promisión, y pues también a los apasionados por la historia, ¿sí? La historia huilense, la historia neivana. En estos días debo manifestarle al Batro que adelantábamos al interior del Consejo un debate a la Secretaría de Cultura Municipal, a la doctora Tania Peñafiel, y llegamos a una conclusión, que es que hoy por hoy la juventud no tiene identidad. Muchos habitantes del municipio de Neiva carecen de identidad, no conocen los arraigos históricos, culturales, literarios, y eso pues nos hace pensar de que somos una sociedad inculta al desconocer inclusive nuestros personajes icónicos. Y pues se han hecho incluso en algún momento encuestas sobre quién o qué determinado personaje célebre, si la gente conoce o no de la historia de ellos, y los jóvenes desconocen. Es el caso de José María Rojas Garrido, es el caso de Humberto Tampucharri, es el caso de Cándido Herrera, muchos personajes icónicos de nuestro territorio, e inclusive expresidentes de la República y grandes representantes de los géneros literarios. Los jóvenes los desconocen. Entonces preguntamos sobre el nombre de José Eustacio Rivera. Entonces la gente nos decía, sí, claro, conocemos el nombre, es el nombre de un barrio. Sí, claro, por supuesto, conocemos y hemos escuchado de José Eustacio Rivera porque es el nombre de un colegio. Por supuesto, hemos escuchado de José Eustacio Rivera porque es el nombre que lleva el centro de convenciones, etcétera, etcétera. Pero desconocen que este personaje célebre fue una persona icónica en el mundo de la poesía, de la novela. Bien se decía a nivel hispanoamericano, la novela y el género de la poesía pues es algo muy importante. Sí, La Vorágine ha sido reconocida a nivel hispanoamericano. Hay premios, hay condecoraciones en torno a José Eustacio Rivera, pero los neivanos desconocemos de ello. Y entonces empezamos a indagarnos sobre dónde reposan los despojos y sus restos funerarios, y nos comentaban que está en un lugar oculto, está en un lugar muy solo, muy recóndito del cementerio central de Bogotá,
del distrito capital de Bogotá, allá sobre la 26, y que está en un lugar en el abandono y en el olvido de la memoria de los huilenses y de los neivanos. No está en el hall ubicado donde se ubican los grandes próceres de la literatura, como José Asunción Silva, como los expresidentes y demás, y pues desconocemos eso porque pues no estamos allí inmediados de ese entorno. Entonces surgió la idea y lo consulté con algunos historiadores, lo he consultado con algunas personas, que sería ideal, ¿por qué no hacer una proposición dentro del Consejo de Neiva para traer los restos de nuestro célebre literato y poder hacer un mausoleo, poder hacer aquí un monumento y que a través de la cultura también se dinamice el turismo y podamos pensar en hacer una apología a toda esa memoria, a todo ese legado que nos ha dejado en nuestro territorio y que se puedan hacer conmemoraciones, exaltaciones, que las nuevas generaciones conozcan, y a quienes están apasionados por la literatura, por la poesía, ¿por qué no seguir el ejemplo de él? ¿De Sí. qué depende, concejal Alejandro Serna, que los restos del escritor José Eustacio Rivera lleguen a Neiva, la ciudad donde nació? Bueno, al interior del Consejo presentamos una proposición que fue votada de manera unánime y fue avalada por toda la corporación, la cual nos dirigimos al señor alcalde Germán Casagua para que éste hiciera una solicitud de traslado al homólogo alcalde distrital Carlos Fernando Galán, y que se pudiera realizar en las condiciones que sean necesarias, en las condiciones que se exija, porque debe seguramente tener un traslado específico para poder traer esos restos. Yo creo que eso es más una decisión política, es una decisión también porque nosotros como neivanos tenemos derecho a una memoria histórica, a poder, para poder también servir de ejemplo a las nuevas generaciones, y que hoy por hoy debemos decirlo, los jóvenes tienen unos nuevos íconos, los influencers, ¿sí? Los deportistas afamados a nivel internacional, los cantantes de reggaetón, pero la verdad desconocen su historia, y el desconocer la historia es una ciudad carente de cultura, y una ciudad carente de cultura es imposible generar un tejido, una reconstrucción social. Alejandro Serna, ¿en qué zona exactamente de qué cementerio están los despojos mortales del escritor José Eustacio Rivera? El escritor, nuestro célebre literato, se encuentra en un lugar muy oculto, muy recóndito del cementerio central de Bogotá. Vuelvo y repito, no está en el salón donde están grandes personalidades del país, donde hay también otros célebres poetas y novelistas como José Asunción Silva, y pues eso nos hace pensar que está dilapidado esa figura icónica, y que aquí hablamos de tierra de promisión. Muchos no saben ni de dónde emerge esa frase tan bonita. Hay canciones tituladas que se han titulado como Tierra de Promisión, y muchas en desarrollo a los más de 168 poemas que están registrados por José Eustacio Rivera, ¿sí? A sus novelas icónicas. En el caso de La Vorágine, se reviven a veces personajes literarios, pero la gente y los jóvenes desconocen. Así que sería una bonita oportunidad, un punto de partida, ¿sí? Para que de ahí, si estamos hablando de que Neiva se convierta en una ciudad turística, para que si estamos hablando de que Neiva carece de cultura y debemos reforzar nuestros cimientos culturales, pues debemos dar ese primer paso, y posteriormente, ¿por qué no hablar de un museo literario en honor a José Eustacio Rivera? En el consejo, otros concejales manifestaban de por qué no, en la conmemoración 96, que es el 1 de diciembre, por qué no se hacía
una entrega masiva, una donación masiva a los jóvenes de los colegios para que leyeran La Vorágine. Qué bonito sería eso, y créame que me eriza la piel poder pensar y proyectar un escenario hacia allá, porque reitero, vivimos en un mundo globalizado, las redes sociales nos carcomen, nos absorben, hay nuevos ídolos y la verdad nos hemos olvidado un poco de la literatura, de la poesía, de los cuentos, de los cuentistas, ¿sí? de espacios artísticos que si queremos una ciudad y nos hemos autodenominado ser la capital del bambuco, ¿sí? de las rajaleñas, de las comparsas, pues por supuesto esto va también muy en sintonía con nuestros grandes poetas y novelistas. Los restos mortales de José Eustacio, si se logra traer, ¿dónde se instalarían? ¿Cuánto costaría? ¿Un mausoleo? ¿Dónde para hacerle ese homenaje? ¿Cómo sería un poco la dinámica? Bueno, yo no soy un experto en temas fúnebres, pero un mausoleo no tendría un costo superior a 100, 150 millones de pesos, que ojalá se pudiera hacer como se han hecho con otros grandes literatos, ¿sí? De ahí, ¿por qué no pensar en hacer un convenio también con el municipio de Rivera, ¿sí? Que es un municipio circunvecino, de que se pudiera hacer en honor a esa conmemoración de la muerte y el fallecimiento de nuestro literato, rincones y murales en torno a las obras literarias de José Eustacio Rivera. Bueno, es algo que de ahí se desprenden muchos aspectos que pueden poner a soñar a muchos, que pueden poner y ser fuente de inspiración para otros, generarse concursos en los colegios. Bueno, sí, ahí se pueden desprender muchas cosas. Finalmente, dicen que la familia de José Eustacio Rivera no está de acuerdo en que los despojos mortales del escritor queden en Neiva. Parece que él no quería a Neiva a pesar de haber nacido aquí. ¿Usted cree que qué tan fácil o tan difícil sea contar con la anuencia de la familia? Bueno, pues habría que determinar también ese aspecto. No olvidemos que José Eustacio Rivera fallece en la ciudad de Nueva York. José Eustacio Rivera meses después es repatriado, sus restos óseos a Colombia, en donde también se le hicieron una serie de homenajes por cada puerto en donde iban sus restos fúnebres, pero también nosotros como huilenses, como neivanos, tenemos derecho a esa identidad, y esa identidad es el punto de partida para construir cultura, y la cultura son los cimientos para una mejor sociedad. ¿Qué sigue? Bueno, pues ¿qué sigue? Esperar que el señor alcalde reciba nuestra proposición, y como es un clamor, es una declaración política, esperaremos que reciba en el seno de su voluntad política para hacer lo propio y solicitar el traslado, ¿sí? Esperar también pues otras situaciones que se lleguen a dar, pero ese es el procedimiento a seguir. ¿Cuándo podría darse ese traslado? No podríamos decir, eso debe tener una complejidad, debe tener una logística, pero pues también apelaremos a nuestros instrumentos políticos, al relacionamiento estratégico, porque pues valga la oportunidad, existe una huilense que nos representa en el gabinete municipal de Carlos Fernando Galán. Me refiero a la jefe de gabinete María Lucía Villalba, una gran profesional, una mujer con una extraordinaria hoja de vida, que va a hacer grandes cosas por el Distrito Capital, pero es una mujer con mucho arraigo territorial, y yo estoy seguro que se harán todas las diligencias pertinentes para que ese traslado pueda darse, ¿no? ¿Algo más? No, pues seguiremos en esas discusiones. No solamente vamos a seguir trabajando y camellando en torno a aspectos culturales, queremos ver una ciudad, por supuesto, que se abra hacia los escenarios culturales. Hay que aclarar, hablar de cultura en Neiva no es sinónimo de solamente festividades del bambuco. Y esas fueron una de las conclusiones que realizamos en el debate de control político que le hiciéramos a la doctora Tania Peñafiel, y que por supuesto, para poder que se viva, que la gente transmita la cultura, las artes, la literatura,
pues hay que apropiarnos de ello y las festividades tienen que nuevamente regresarse al pueblo neivano. Hablábamos que las graderías era algo importante, sí, para dársele la oportunidad que la gente tenga una visual diferente, pero graderías públicas para la gente, espacios para la gente. Y seguiremos trabajando y camellando en torno al tema de la cultura en el municipio de Neiva.